Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 2. Los impulsos básicos. Existencia e importancia de los impulsos básicos. La existencia humana se desenvuelve en una constante interacción de dos polos opuestos y complementarios, que son, el hombre y el mundo, el individuo y la sociedad, la unidad y el conjunto. El ambiente penetra y presiona al individuo en determinadas formas y direcciones. Pero, a su vez, también el individuo irrumpe con fuerza en el mundo que le rodea con varios objetivos: obtener de él los elementos que desea o necesita, tratar de modificarlo en determinado sentido, y expresar y comunicar sus contenidos internos. Esta exteriorización o salida del hombre hacia el exterior implica la existencia dentro de él de poderosas fuerzas que le impelen a determinadas acciones y le condicionan para ciertas formas de reacción. A estas fuerzas direccionales primarias que están detrás de sus actos concretos constituyendo la motivación fundamental de los mismos, las denominamos impulsos básicos. Si se quiere llegar a comprender el porqué y el cómo de la conducta humana, es absolutamente necesario que antes de entrar en el estudio de los mecanismos y motivos más complejos y particulares de la personalidad, se conozcan y se asimilen perfectamente la naturaleza, forma y sentido de estos impulsos básicos. Una vez esté bien adquirido este conocimiento, será relativamente fácil ir superponiendo al mismo los diversos órdenes de nuevos factores que actúan en el hombre y que contribuyen a la concreción de las innumerables acciones de la vida diaria. Los impulsos básicos, en efecto, son los que dan fuerza, dirección y sentido a la conducta humana. Estas solas razones bastarían por sí mismas para justificar plenamente el cuidadoso estudio del tema que nos ocupará en este capítulo. Los tres tipos de impulsos básicos. La vida, en su acepción más fundamental, es una triple manifestación dinámica que comprende los tres elementos siguientes: energía, conciencia, forma. El impulso dinámico inherente a la naturaleza de la energía tiende imperiosamente a una progresiva expansión de estos elementos en todo ser vivo, y por lo tanto también en el hombre, dando lugar a los verdaderos impulsos básicos y centrales de la conducta. Impulsos que podemos denominar también necesidades, puesto que precisamente por ser básicos, generan la necesidad estricta de su satisfacción. Tenemos, pues, así, los siguientes tipos de impulsos o necesidades básicas. 1. Impulsos que tienden a dar plena expresión a toda la energía latente en el interior del individuo. La energía psíquica, en efecto, tiende siempre a expresarse, a liberarse, a manifestarse de una forma u otra. Su carácter dinámico exige en todo momento encontrar una vía disponible, o en caso necesario buscará la forma de crear otra vía nueva, a través de la cual poder fluir y exteriorizarse. Si en una persona, junto con su ambiente, concurren circunstancias armónicas, esta energía será la fuente poderosa de su acción e iniciativa, pero en el caso contrario, esta misma energía podrá ser el motivo de graves conflictos y fracasos. La naturaleza de la energía psíquica tiende a oponerse a todo obstáculo que dificulte su camino y a evitar todo estancamiento. Cuando se produzca, ha de ser en todo caso de carácter transitorio, accidental, y con el solo objeto de que la energía pueda acumularse hasta cierto grado para producir después determinados efectos que requieren una elevada intensidad energética. En el caso de que la energía estancada no llegue a dinamizarse por bloqueos indefinidos, entonces se convertirá en causa de perturbaciones físicas o psíquicas que alterarán el buen funcionamiento de la personalidad, en mayor o menor grado según los casos, como veremos detenidamente en ulteriores capítulos del presente libro. La energía psíquica es el elemento motor de toda manifestación de vida. Y esto no solo en las manifestaciones objetivas o externas de la conducta, sino también en el aspecto subjetivo o interno del existir humano, esto es, en los estados de conciencia, en los que la energía psíquica determinará su grado de intensidad. Como es obvio, la energía psíquica nunca puede expresarse tal como es en sí misma, en estado puro, puesto que al dinamizar las diversas estructuras y funciones de la personalidad adquiere automáticamente el carácter propio de la función dinamizada. Así,
distinguimos sus varias manifestaciones como si se tratara de energías esencialmente distintas, energía física, emotiva, mental, etc. En el común de las personas, los niveles a través de los cuales se expresa mayor cantidad de energía son el físico, el instintivo vital y el afectivo emocional. La casi totalidad de los impulsos tendentes a expresar la energía interior se encuadran en su manifestación concreta dentro de uno y otro de los dos restantes tipos de impulsos básicos. 2. Impulsos que tienden a conseguir la progresiva expansión de la conciencia, en amplitud, altura y profundidad. Esta expansión de conciencia se produce, en primer lugar, a medida que el hombre va desarrollando normalmente sus mecanismos o estructuras personales. A través de la percepción sensorial descubre el mundo exterior y percibe su propia unidad física que le diferencia de cuanto le rodea. A través de su estructura instintivo-vital toma conciencia de su mundo de apetitos y de su capacidad de satisfacerlos. A través del nivel afectivo se siente a sí mismo estrechamente ligado a toda la gama de sentimientos y emociones que surgen de su interior y, a la vez, a las personas u objetos a que se refieren tales sentimientos. A través de la mente aprende a manejar las representaciones de las cosas y se adhiere a determinadas ideas que le parecen ser su propia verdad y realidad, y por último, a través de sus niveles superiores, cuando estos actúan, presiente la existencia y el valor extraordinario de un mundo trascendente que culmina en su noción de Dios y de absoluto, hacia el que siente emerger en su interior una nueva categoría de ideas y sentimientos. Es característico de este tipo de expansión de conciencia, al que se limitan la gran mayoría de las personas, el que se produzca inevitablemente una identificación de la realidad del sujeto con dichos fenómenos subjetivos, es decir, que la persona se confunda con sus deseos, sentimientos e ideas. Así, cuando los deseos tienden a ser satisfechos y cuando los sentimientos e ideas que vive son positivos y reafirmativos de su propio valer e importancia, se siente plenamente dichoso, feliz, como si él, en su realidad intrínseca de sujeto y protagonista, quedara efectivamente reafirmado por el devenir transitorio de sus pertenencias. La persona que vive habitualmente en este plano toma conciencia de sí misma tan solo en sus fenómenos y, por consiguiente, su autoconciencia depende por completo de la naturaleza, siempre contingente y accidental, de los mismos. Una consecuencia de esto es que la casi totalidad de sus acciones se encaminarán decididamente a buscar ideas, estados de conciencia y emociones agradables y a rehuir o evitar los desagradables. La selección de estos elementos agradables diferirá con las personas, pero aparte de otros factores particulares podremos ver la tendencia general de estos valores cuando estudiemos los temperamentos. Veremos entonces que para ciertas personas lo bueno y positivo es la comodidad, la aceptación social, la convivencia afectuosa, para otras, en cambio, tiene mucho más valor la acción, la lucha, el triunfo, la independencia, el poder, y por último, que otras prefieren en primer lugar la habilidad, el estudio y la reflexión, el aislamiento, el cultivo de los sentimientos estéticos, etc. Por consiguiente, si bien los estados de conciencia siguen inmediatamente a las actividades o a las situaciones, puesto que son su consecuencia natural, también por el hecho de la adhesión y búsqueda por parte del sujeto de determinados estados subjetivos, estos se convierten en la verdadera causa y razón de gran parte de su conducta. Pero detrás de este tipo normal de expansión de conciencia, que también podríamos calificar de elemental, existe en el ser humano una necesidad más profunda y permanente hacia cuya satisfacción tienden en realidad consciente o inconscientemente todas sus acciones, todos sus deseos e inquietudes. Es la necesidad de sentirse vivir a sí mismo con toda la fuerza y plenitud, el anhelo de llegar a la evidencia profunda e inmediata de su propia realidad, el deseo de realizar la plena conciencia de su ser y existir. Impulsos que tienden a la formación, desarrollo y conservación, hasta un límite determinado, de las formas o estructuras que componen los diversos niveles del hombre, cuerpo físico, estructura instintivo, vital, la mente, etc. En los niveles físico e instintivo vital, estos impulsos se manifiestan en las llamadas necesidades primarias o biológicas, hambre, sueño, etc. En los niveles afectivo e intelectual, determinan todas las necesidades espontáneas de ejercitar las funciones correspondientes, amar y ser amado, comprendido,
aceptado, adquirir conocimientos de las cosas, de la gente, comunicar las propias ideas, etc. El vigoroso impulso al desarrollo y conservación de cada una de las estructuras personales que se traducen en una multitud de necesidades concretas como las ya citadas del hambre, sueño, afecto, curiosidad intelectual, etc., no sigue expresándose en el adulto de un modo indefinido, sino que en cada persona tiene un límite diferente, y, dentro de una misma persona, varían la intensidad y duración de los estímulos de cada nivel, como quedó apuntado en el capítulo anterior. El porqué de estas diferencias parece ser que está en relación tanto con la calidad de las estructuras, determinada principalmente por la herencia biológica, como con el grado de madurez interna de cada persona. También influyen los estímulos procedentes del exterior, ambiente en el que convive la persona, tipo de educación, circunstancias especiales, etc. Así, pues, resumiendo lo dicho hasta aquí sobre los impulsos básicos, podemos afirmar que el hombre siente la imperiosa necesidad de expresar toda la energía que anima a su ser y que esta expresión la efectúa en especial de dos maneras, objetivamente, mediante el pleno desarrollo y expresión de todas sus estructuras, física, instintiva, afectiva, intelectual, filosófica, mística y espiritual y además, subjetivamente, mediante la progresiva toma de conciencia de su realidad interior como sujeto o protagonista permanente e inamovible de todos sus propios fenómenos. Los impulsos básicos según su dirección. También podemos ver estos impulsos básicos desde el punto de vista de su movimiento o dirección. Haciéndolo así, observamos que pueden ser agrupados en dos tendencias o direcciones fundamentales. Tendencia centrípeta, de adquisición, estructuración, consolidación y reafirmación del ser. Esto es, tendencia a la formación y conservación de sí mismo en todos los niveles. Pertenecen entre otros a este grupo, el hambre, la sed, el sueño, el descanso, la inhalación de aire, la función sexual de la mujer, la caza, la seguridad física, recibir afecto y comprensión de los demás, la receptividad en general, activa y pasiva, el interés, la curiosidad, el deseo de comprender, de conocer. En un orden de necesidades más o menos neuróticas podríamos incluir el deseo de protección, de ser alabado, admirado, la necesidad de sentirse seguro, fuerte, poderoso, inteligente, bueno, la posesión de todo orden, acumulación de riquezas, de prestigio, de conocimientos, de poder. Tendencia centrífuga, expansiva, de crecimiento, de exteriorización, contacto e irradiación. Es decir, tendencia a la autoexpresión, también a través de todos los niveles. Pertenecen a este segundo grupo, la necesidad de movimiento y ejercicio, la exhalación de aire, la función sexual masculina, dar afecto y protección a otros, compartir las propias ideas y opiniones, la exteriorización de las propias posesiones y capacidades sean de orden físico, afectivo, intelectual, familiar, social. En la personalidad deformada pertenecen a este grupo la ambición expansiva de poder y conquista, la tendencia a imponer el propio criterio y a dominar a los demás, etc. A través de este doble movimiento hacia adentro y hacia afuera de todo su ser, toma el hombre plena conciencia de sí mismo. Mediante el pleno ejercicio de sus funciones se desarrolla y se siente vivir. Y solo viviendo plenamente puede llegar a descubrir y realizar la fuerza y realidad de su ser central. Aunque el hombre raramente se da cuenta de ello de modo directo, es esta conciencia actual y profunda de la realidad de su ser y de la totalidad de su existir el objetivo fundamental subyacente en todos los actos de su vida. Conseguir esta autorrealización, interna y externa, es el móvil axial de su conducta, el impulso primordial de su existencia, la verdadera razón de su ser, de todos sus deseos y aspiraciones. Y solamente en la medida que se aproxime a la realización de este objetivo supremo, podrá hallar el hombre, por fin, la evidencia, la plenitud y la serenidad. Pero es obvio que la gran mayoría de las personas no perciben directamente estas motivaciones profundas de su vida interna y externa. Son conscientes tan solo de motivaciones de orden más superficial, concreto e inmediato, que, como es natural, no son más que una exteriorización de aquellas. Así, por ejemplo,
una determinada persona sabe que desea tener éxito profesional en la vida y que su conducta está impulsada en todo momento por este anhelo. Esto se acepta como un hecho muy natural y que no requiere ulterior aclaración. Pero, en realidad, ¿por qué desea tener éxito? ¿Qué busca en el prestigio, el reconocimiento y la admiración de los demás? Si lo miramos bien veremos que el hombre busca afanosamente el éxito porque tiene la viva impresión de que al conseguirlo se sentirá a sí mismo de un modo más intenso, más fuerte, más real, y tiene la intuición de que esta conciencia directa y plena de su realidad implica un auténtico estado de íntima felicidad. Así es que en definitiva no es el éxito por sí mismo lo que está buscando, como tampoco otras personas buscan la acumulación de riquezas o de poder por la cosa en sí, sino tan solo como un medio indispensable, de acuerdo con las ideas que se ha ido formando, para llegar a conseguir la satisfacción de esta conciencia positiva y directa de su propio ser. Esta distinción entre la motivación profunda y la que es más superficial tiene mayor importancia de la que parece. En el caso citado, si la verdadera motivación fuera exclusivamente conseguir el éxito profesional y social, tan solo podría alcanzar su felicidad si concurrieran una serie de circunstancias favorables y propicias en el ambiente y en sí mismo. Pero si la verdadera motivación es la consecución de esta autoconciencia profunda, entonces la persona tendrá muchas más posibilidades de realizarla, ya que no dependerá de tantas condiciones concretas para alcanzar ese estado de dicha final, y probablemente podrá utilizar otros medios para llegar a este mismo resultado de un modo más directo y seguro. Como se comprenderá fácilmente, todo esto es de la máxima importancia para comprender el verdadero sentido de la vida, tanto nuestra como de la ajena, y para entender el significado de toda conducta, puesto que el impulso primordial, en su doble vertiente objetiva y subjetiva, que hemos visto en este capítulo, es el verdadero armazón o estructura dinámica de la misma. Efectos de la insatisfacción de las necesidades básicas. El ser humano es capaz de resistir por largo tiempo situaciones más o menos adversas, esto es, situaciones en las que le está permanentemente negada la satisfacción de alguna o algunas de sus necesidades básicas. Pero, normalmente, la personalidad no puede entonces mantener su equilibrio, su normalidad, y sufre una deformación en su constante esfuerzo por adaptarse a la situación. Solamente el individuo que ha conseguido una auténtica madurez psicológica puede mantener el equilibrio y la cohesión psíquica ante muchas de las situaciones que sin duda derrumbarían moral y hasta físicamente al hombre corriente. La insatisfacción puede existir por dos motivos. 1. Por carencia total de aquello que permitiría satisfacer la necesidad. 2. Por carencia parcial, pero constante, déficit permanente, de lo mismo. En el primer caso, es evidente que la persona o no podrá subsistir si se trata de las necesidades primarias biológicas de conservación o sufrirá serios trastornos en su funcionamiento psicológico. Pero en este caso precisamente por tratarse de una carencia total, por fuerza será percibida de inmediato la causa y se podrá buscar el remedio conveniente. En el segundo caso, en cambio, por tratarse de una carencia parcial, puede pasar fácilmente inadvertida. La persona irá experimentando lentamente una serie de cambios en su estado de ánimo o en su salud, sin que quizá ni remotamente se le ocurra relacionarlos con determinadas condiciones de su ambiente. Muchas de estas deficiencias han sido ya estudiadas por la medicina y la psicología industrial, tales como déficits alimenticios, carencias vitamínicas, necesidad de aire puro, buena luz, descanso, etc. Más recientemente, se han empezado a estudiar en forma sistemática las deficiencias correspondientes a otros niveles distintos del físico, necesidad de afecto, de aceptación, de libertad, de seguridad interior, de prestigio, etc. Los efectos de toda insatisfacción de las necesidades básicas son principalmente los siguientes. 1. Intranquilidad, malestar, tensión, irritabilidad. 2. Disminución en calidad y regularidad del rendimiento en general. 3. Aumento artificial, pero urgente, de otras necesidades. Estas señales no hacen siempre su aparición de un modo brusco e inmediato ante su carencia, sino que van surgiendo solapadamente, de manera lenta y progresiva. 1. La intranquilidad,
la tensión y la irritabilidad son la primera reacción, generada a menudo en el inconsciente, ante la situación adversa y viene a ser la sorda protesta de la personalidad ante tal situación. Lo curioso de estos procesos es que con mucha frecuencia, por ocurrir por debajo del umbral de la conciencia, el propio sujeto no se da cuenta en absoluto de lo que está pasando y registra tan solo el síntoma final, la irritación y el descontento que no sabe a qué atribuir. 2. El segundo efecto, la disminución en calidad y regularidad del rendimiento, es la consecuencia natural del primero. La tensión interior y el malestar alteran el equilibrio y la agilidad del cuerpo, de la afectividad y de la mente, y producen un estado de crispación, de contractura en dichos niveles. Disminuirá, por consiguiente, la fluidez y continuidad de sus actividades, le costará concentrarse, mantenerse ocupado en la misma tarea, pensar y actuar con agilidad y adecuación. Muchas veces, no obstante, aparece al lado de estos síntomas negativos, un aumento en intensidad de su acción, ocasionado precisamente por la tensión interior, y así, la persona muestra de repente un deseo sorprendente de hacer más cosas, de abarcar más actividades o asumir nuevas responsabilidades, etc. En la medida en que esto sea un subproducto del desajuste interior, no hemos de confiar demasiado en que esta superactividad sea persistente y que tenga un carácter constructivo. En otras ocasiones, en lugar de esta reacción de activismo, se produce una reacción de depresión, de desgana y se desea huir de todo cuanto tenga carácter de obligación. 3. Y en fin, el tercer efecto, o sea, un aumento artificial, pero urgente, de otras necesidades, viene como consecuencia del malestar e insatisfacción que provocan en la persona la necesidad de experimentar otras satisfacciones a título de compensación. En esto hemos de ver la explicación de los abusos que tan a menudo se hacen de las funciones fisiológicas sexuales, como asimismo del comer y del beber. Ante una insatisfacción, la tensión acumulada busca descargarse de un modo u otro. En la persona controlada toda la tensión que se acumula por una causa u otra, puede encontrar un cauce positivo de expresarse, una función constructiva donde invertirse. Pero en la persona no controlada, la insatisfacción provoca la urgente necesidad de una inmediata satisfacción del modo más fácil, y por ello se ve compelida con mucha frecuencia a descender de nivel, utilizando su cuerpo físico para que le proporcione una satisfacción que es artificial, ya que no responde en este caso a ninguna verdadera necesidad fisiológica. Digamos, incidentalmente, que siempre que se utiliza un nivel inferior de un modo artificial, inmediatamente después del placer se produce una verdadera depresión. Mientras que si la satisfacción es producto de una auténtica necesidad de aquel nivel, esta depresión nunca se presentará. Ante la depresión, el sujeto siente la necesidad de buscar nuevos estímulos agradables que le compensen del malestar, y así sucesivamente, con lo que va quedando envuelto en un verdadero círculo vicioso de hábitos perjudiciales que le desvían de su línea positiva de acción y le merman una cantidad considerable de energías. La fuerza de todas estas motivaciones desaparecería instantáneamente, desde luego, si la persona se preocupara con seriedad de determinar qué es lo que hace falta realmente en su vida y adoptara ante ello una actitud inteligente.